Bueno, buenos días a todos. Siento haberos hecho esperar para empezar el asunto, pero habéis llegado tarde. Y los que restan, pues más tarde todavía. Pero bueno, con el paso de los años vamos cogiendo confianza y acusando las peores costumbres españolas. Bueno, pues nada, lo he dicho, bienvenidos a todos. Este año es el sexto año, como sabéis, porque la mayor parte de los que estamos aquí pues hemos repetido los 6 años. Y sin más, pues paso un poco a presentar brevemente, aunque tenéis un folleto un poco explicativo de la gente que tenemos hoy, y no tengo más que añadir a lo que ellos en su presentación curricular pues han hecho. Yo voy a presentar a la gente de la mañana y después por la tarde pues presentaremos a la gente de la tarde, porque unos de ellos pues no están aquí todavía. En primer lugar pues nos va a hablar Felipe Criado Boado, que es arqueólogo. Creo que ahora mismo es presidente de los arqueólogos europeos. Sí. No sé qué responsabilidades y retos lleva el cargo. Muchos. Es director en Galicia del Instituto de Ciencias del Patrimonio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha hecho un trabajo pues a lo largo de los años de investigación tanto teórica como en campo sobre la evolución del territorio, sobre el paisaje digamos previo a nuestra era, ¿no? Y supongo que lo que nos va a hablar precisamente hoy es de esa evolución un poco del paisaje y de la percepción del mismo en esos momentos, de la manera que tenía gente pues hace 4.000 años y más pues de percibir el paisaje, y todavía las huellas de esa percepción y que todavía nosotros pues se traslucen en nuestra manera de relacionarnos con el paisaje y con el territorio, ¿no? A continuación nos hablará Alejandro Alférez, que es arquitecto de Madrid, que también ha trabajado en temas de planeamiento rural, Barcenas Reales, las cabañas pasiegas en Cantabria, y va a ser un cambio de escala interesante, también con obras de construcción en municipios de pequeña escala, y será pues un paso más en ese cambio de escala, un poco de la mirada más amplia sobre el territorio a miradas pues más concretas ligadas al proyecto sobre el mismo, ¿no? Y ya por la tarde tendremos a Villaseco Minges de Vigo y a Jaume Mayol de TET Arquitectos de Mallorca, y dejaremos su presentación para la tarde. En el interludio y antes de la comida, nuestro colaborador especial de este año, a los que están ahí atrás y a los que le agradezco pues su participación y su ayuda, y además los diversos presentes que nos han traído, la empresa de cocinas Mogalco, situada en la Puebla del Caramiñal, o Pora del Caramiñal, nunca sé decirlo bien, que tiene una empresa, no sé si la conocéis, pues muy afinada, ¿no? en su filosofía de empresa y en su concepto productivo, y pues nos hablará un poco precisamente de su filosofía de trabajo, brevemente antes de la comida. Pues nada, dejo ya con Felipe y su charla. Muy bien. Que tiene además, creo que, sorpresa. Ay, perdona, hombre, perdona. Ya sé que estás ahí, caramba. Bueno.
Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias José, muchas gracias a José y a RVR por la invitación para estar aquí, porque de hecho para mí es un placer, estoy muy a gusto y quiero aprovechar la oportunidad para presentaros y conseguir también el mejor feedback, la mejor reacción vuestras al tipo de cosas que os voy a plantear, que creo que en una cierta medida pueden estar cerca de la escala de comprensión, de la sensibilidad que como arquitectos y arquitectas tenéis, y por eso precisamente tengo más gusto por disfrutar esta jornada con vosotros. A ver, yo no vengo disfrazado de arqueólogo, yo en realidad vengo disfrazado para un día de campo que se presumía caluroso y sobre todo para mover piedras. No os preocupéis, el trabajo lo vamos a hacer nosotros. Digo nosotros porque hoy me acompañan, aprovecho para presentaros, dos compañeros del instituto, Rubén Vuelta, que es realizador de vídeo y va a registrar en vídeo y pasaros después las intervenciones del día, e Iñaki Villa, ¿dónde te sentaste, Iñaki? Iñaki Villa, que es un arquitecto joven del País Vasco que ha entrado hace un par de meses con un contrato de 2 años para trabajar con nosotros en el instituto. Pertenecemos efectivamente al Instituto de Ciencias del Patrimonio. Es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con sede en Santiago de Compostela que hace investigación transversal sobre el patrimonio y fundamentalmente sobre cómo eso que llamamos patrimonio llega a ser patrimonio, que es lo que lo hace distinto a otro tipo de cosas. Pero lo que voy a tratar hoy aquí, evidentemente es un tema patrimonial, pero lo que voy a tratar... Uy, ¿dónde está? Ahí está. ¿Y qué pierdo? Tienes que salir aquí. Es que no pillo, ahí está. Sale aquí y aquí, ¿no? Sí. Es que no... La pones en tu presentación. No, sí. Cierra eso. Sí. Lo que voy a tratar aquí es fundamentalmente una temática que en realidad lo más importante yo creo que se podría reducir en unos poquitos minutos, en 3 o 4 minutos. Todo lo demás van a ser acciones, actividades para ejemplificar y profundizar en esta temática. La temática en sí es muy sencilla. Lo que os quiero plantear precisamente es cómo la materia juega con el espacio para construir paisaje y al hacer ese juego con el paisaje termina construyendo además memoria, tradición. La aproximación que yo hago a esta temática es desde una disciplina o subdisciplina de la arqueología que llamamos arqueología del paisaje, que en el fondo es el trabajo arqueológico cuando con métodos y con datos arqueológicos lo que hace es pensar, comprender el paisaje. El paisaje se puede comprender desde otras muchas disciplinas también, pero también en ese sentido desde la arqueología. La temática entonces que voy a tratar, que involucra materia, espacio, paisaje, memoria, tradición, es en el fondo, por decirlo de otra forma, mucho más cerca a lo mejor de lo que es tradicional la arquitectura, es una temática que se reduce a lo siguiente: cómo las arquitecturas, en particular los monumentos, juegan de una determinada forma entre sí con el espacio para construir paisajes que, más allá de que estén más o menos arquitecturizados, estén más o menos construidos, podemos decir en cualquier caso que son paisajes artificiales. Este es un paisaje claramente artificializado, es casi lo que yo llamaría un paisaje arquitecturado, donde a través de la inversión de trabajo, del diseño y el planeamiento, se coge la totalidad del espacio y se construye un espacio que es totalmente cultural, que es totalmente nuevo, que es totalmente artificial. Pero no hace falta una intervención de una escala de este estilo en el paisaje para que, simplemente jugando con las relaciones de los edificios entre sí y con el entorno, relaciones que, como intento resaltar aquí, por ejemplo, son en gran medida muchas veces visuales, y empiezan por ser relaciones que se construyen con la vista, se crea un sentido más amplio que extiende el edificio, extiende la arquitectura, el monumento fuera del edificio para transformar paisaje. El caso de estudio que yo voy a utilizar arraiga lo que llamamos megalitismo, la arquitectura megalítica, los dólmenes, como los que tenéis en pantalla. Este ha sido y sigue siendo mi tema de investigación, no diré central, pero es el tema con el que empiezo hace muchos años y al que vuelvo sucesivamente. La arquitectura megalítica es importante por una razón, porque es la primera arquitectura monumental que tenemos desde luego en Europa, y particularmente en Europa occidental, en Europa atlántica. Es una arquitectura que es hoy bien conocida porque
ha llegado hasta nosotros, a pesar de que se empieza a construir en torno al 4500 a.C. La eclosión de la arquitectura megalítica es entre el 4000 y el 3000 a.C., es decir, estamos hablando de más de 6000 años que esta arquitectura ha aguantado y llegado hasta nosotros. Lo que se conoce más de la arquitectura megalítica es el dolmen, por eso se llaman como tal, Dombate, Aseitos. Es menos conocido, aunque yo creo que en grosso modo la gente cada vez lo va comprendiendo más, que el dolmen, es decir, la cámara megalítica, que es una cámara funeraria, es una cámara para ritos de enterramiento colectivo, forma parte de un monumento mayor, que es un túmulo en cuyo centro está. Ese túmulo en gallego le llamamos mámoa. Lo tenéis ahí, por ejemplo, por poner un esquema. Ese túmulo le llamamos mámoa en gallego, que es un nombre derivado de la expresión latina mámula, para pecho, para teta, por la forma precisamente que tiene. Otra característica, no me voy a parar ya en muchas más, pero esta es importante por lo que veremos después, interesante del megalitismo, es que en Galicia y en toda la fachada atlántica el megalitismo tiene sus puertas, los monumentos megalíticos tienen sus puertas orientadas siempre en posiciones muy concretas. En general dominan las orientaciones al sudeste, que en particular quiere decir que están orientadas hacia el nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Pero existen otras orientaciones posibles, el nacimiento del sol en el equinoccio o incluso el nacimiento del sol en el solsticio de verano. Pero lo más dominante es eso, una orientación hacia el sudeste que vincula la cámara funeraria a través del corredor y a través de su puerta con un atrio en el que pasaban cosas, pasaban sin duda las ceremonialidades, los ritos, y a su vez esto comunica ya con el exterior, que es en definitiva el mundo de la vida, el mundo de los vivos, ¿no? Este es el ejemplo que voy a tratar. Es importante porque de una forma u otra la arquitectura megalítica está presente en muchas partes, incluso fuera de Europa, pero bueno, no me voy a extender en eso. No sé si comentar este caso muy rápidamente. Seguramente lo habéis visto en la prensa hace apenas 10 días. La arquitectura megalítica es tan importante que la última inclusión española en la lista de Patrimonio de la Humanidad ha sido los dólmenes de Antequera. Esto es uno de los 3 importantes, el más grande de ellos, la cueva de Menga. Fijaros lo que pasa en esta cueva. Bueno, os traigo Menga por una razón muy concreta, porque es la declaración que se ha hecho de patrimonio de la humanidad, en este caso, no está orientada solo a reconocer como patrimonio las cámaras megalíticas, las grandes cámaras megalíticas, que son efectivamente muy grandes, muy notables, losas pesan hasta 40 toneladas y por lo tanto son complicadas y difíciles de mover y demás, pero no solo se ha declarado patrimonio a los yacimientos arqueológicos concretos, sino que se ha optado por una declaración de Patrimonio de la Humanidad en clave de paisaje cultural, que involucra el yacimiento arqueológico con su entorno, porque ahí existen relaciones significativas como estas que estáis viendo aquí. La cueva de Menga dirigida lo vais a ver en la siguiente foto, al cerro más significativo por su forma muy especial que hay en el entorno. Se llama la Peña de los Enamorados, porque se han dicho siempre que parecen 2 personas, pero es algo más que 2 personas, parecen 2 personas que están juntas o incluso regazadas, ¿no? Fijaros ahí, esta foto está ya desde el exterior, pero aún en la puerta veis como efectivamente la Peña de los Enamorados destaca con especial prominencia en el entorno, distinguiéndose de todo lo demás, de tal modo que parecía en este caso importante precisamente que la puerta se orientara en este sentido. Es menos conocido, por ejemplo, esta otra relación. Ahora me pongo tomando la foto de frente a la puerta y lo que veis en la izquierda es esta foto que tomo. Comparad, por favor, el perfil de la losa de cubierta de la puerta con el perfil de la Peña de los Enamorados. Es la imagen especular invertida, porque es una imagen de espejo. Están giradas, pero estarían tal cual se ven en el espejo. La forma, hasta si me apuráis, este segundo perfil, no el primero, sino el segundo perfil de la piedra, está perfectamente representándose otro. Pero estos son nada más que ejemplos de algo que os quiero comentar con mucho más cuidado, viniéndonos a un caso gallego concreto. Son ejemplos de cómo la arquitectura megalítica, en realidad cualquier arquitectura, juega
con diferentes tipos de tecnologías, dejadme utilizar esta expresión, es decir, con diferentes tipos de medios, juegan entre sí y con el entorno para producir un paisaje artificial, un paisaje culturalizado. El caso de estudio que os voy a desarrollar, para ejemplificar esto, lo he tomado de la península de Barbanza, concretamente de la Sierra de Barbanza, es lo que vamos a ver. En la península de Barbanza hay una concentración de monumentos megalíticos muy importantes, de mámoas, pero sobre todo hay una gran concentración aquí, en el centro de la sierra, que es lo que vamos a ver. Y para ver esto, en parte por el sentido de la jornada, porque porque estamos ya en verano y en vísperas de vacaciones y tal, en vez de utilizar la típica presentación de PowerPoint, hemos hecho una pequeña instalación con piedras sobre la que vamos a ir jugando el resto de la charla. El único problema que tengo, pero espero no hacerlo, es no alargarme demasiado, y espero no hacerlo, por más complicado que son algunas de las operaciones que tengamos que hacer, porque lo más importante, no hay muchas cosas más que decir, las cosas que hay que decir las vais a ver. Entonces, a continuación lo que os voy a hacer es invitaros, con permiso de los organizadores, a salir fuera aquí, al lado donde está el depósito de agua, y allí, para abreviar, ya hemos colocado con piedras sobre el césped la distribución de mámoas, de monumentos megalíticos que tenemos en esta parte de la sierra. Y a partir de aquí voy a seguir entonces con el tema. Vamos para allá, por favor. Aquí con piedras tenéis, en una escala que es casi la real, la distribución de las 33 mámoas que tenemos en el interior de la Sierra de Barbanza. La impresión inicial que tenéis es la de una serie de puntos colocados de forma azarosa, desordenada, y que en definitiva terminan haciendo, pues eso, no diría tanto una imagen de caos, pero bueno, que simplemente parece que están donde se han puesto, y nada más. Ahora bien, lo que quiero mostraros es cómo se han puesto en sitios muy concretos para producir efectos especiales, y para producir estos efectos se utilizan algunas técnicas concretas. La primera técnica importante es, lógicamente, y lo conocéis bien en arquitectura, las relaciones visuales que se generan entre los monumentos, entre sí y entre el entorno y los monumentos. Cuando uno anda por aquí en la sierra, bueno, por cierto, la escala real iría desde el último monumento, que es este, hasta el primero, son casi 3 kilómetros en línea recta, un poquito menos de 3 kilómetros, esa es la escala real, y a lo ancho tendríamos kilómetro y medio. Otra cosa importante, el sistema está más o menos orientado hacia el norte, que no es el norte que tenemos aquí, el norte de acá es aquel, pero en este caso me he tomado como el norte casi el hórreo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, cuando andáis por aquí en la sierra, lo que empezáis a ver monumentos. Lo normal, además, cuando uno se sitúa en un monumento es que desde él, por supuesto, ve los inmediatos e incluso ve algunos de los demás. Hay posiciones concretas, por ejemplo, esta de aquí, en las cuales uno ve casi todos, no todos, pero ve casi todos los monumentos que existen. Pero además, si uno, por ejemplo, viene subiendo, esto sería, aquí estaría en Boiro, por ejemplo, para los que conozcáis la zona, es decir, al lado de la ría de Arosa. Cuando voy subiendo hacia la sierra y entro en ella, salvo los 400, 500 metros de desnivel y entro ya en la parte superior de la sierra, aquí me espera un valle, que es donde están las únicas aldeas que hay en el interior de la sierra. Y desde este valle inmediatamente veo, como podéis apreciar aquí, un horizonte visual, un skyline, que está construido por monumentos artificiales. Os puedo enseñar después las fotos, es decir, en el skyline, sobre el horizonte topográfico que veis rodeando el espacio habitacional, el espacio de las aldeas, de las tierras de cultivo, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mámoas recortándose en el horizonte y componiendo un auténtico skyline. Lo primero, por lo tanto, que permite construir orden son las relaciones visuales. Pero hay un segundo sistema o técnica para construir orden aquí que resulta tremendamente importante, que es
lo que podemos llamar las relaciones de tránsito, las relaciones con las rutas, con los caminos. Con los caminos entendidos como los caminos como camino por el sitio por el que va la gente. Tened en cuenta que estamos hablando de hace 6.000 años, no existe carro, no existe rueda, no existe tracción animal, no existe todavía monta de ningún animal, la forma esencial, y seguramente no existe ni siquiera acarreo de cargas por animales. Es decir, la gente anda de un lado para otro caminando, y por lo tanto el tipo de caminos se adaptan. Y la geografía de los caminos se adapta a esta cuestión. La geografía del camino no es igual cuando se anda, cuando se cabalga, cuando se viaja en carro de bueyes, que solo puede subir una cierta pendiente y no otra, o cuando te mueves ya en un carro de caballos o por supuesto con un coche. La geografía del camino cambia, los sitios adecuados para disponer los mejores caminos van cambiando. Para este momento los mejores caminos resulta que coinciden, Iñaki, tráete el papel por favor, y lo vamos a ir viendo inmediatamente. Los mejores caminos coinciden, en este punto pues, posiblemente mejor que os acerquéis un poco, los mejores caminos coinciden de hecho con las mamuas, de tal forma que, me ayudas Iñaki. Vete. Cuando hacemos, después os puedo comentar cómo, pero ahora mismo no importa tanto. Cuando hacemos la reconstrucción de los caminos en la zona, lo que nos encontramos es directamente esto. Seguimos por aquí. Aquí el camino bifurca. Me parece que el papel higiénico era lo más práctico, ¿no? Lo más ágil también. Aunque eso sí, tuvimos que buscar un papel higiénico de 3 caras. Digo, de 3 hojas, para que fuera, asegurar que fuera un poquito más resistente, ¿no? Y ahora vamos acá de nuevo. Vete tú tirando y levantando. Aquí. Y ahora... ya se rompió. Ponlo ahí. Sueltas, bueno, así está bien. Y nos queda este tramo. Ponlo ahí. Sube tú esta piedra. ¿Os vais dando cuenta como esto que parecía una nube de puntos de repente ha cogido un orden distinto? A ver, los caminos no me lo he inventado. El camino que está marcando el papel está de partida marcado por las relaciones visuales entre las mamuas. Eso quiere decir que si vosotros os ponéis en cada mamua y camináis hacia la primera que veis más cercana, es decir, vais a ver muchas, pero camináis hacia la más cercana, vais a poder atravesar la zona por el sitio más adecuado. No solo es eso, sino que en realidad atravesáis esa zona central que veíais antes en el mapa, que es la concentración de mamuas del interior de la sierra, lo atravesáis en dirección a los principales sitios a los que podéis ir dentro de la península. Es decir, si estáis aquí, para los que conozcáis la zona, y quisierais ir hacia Noia, tendréis que seguir esa ruta. Si queréis ir hacia Corrubedo, tenéis que ir por aquí. Si queréis ir a Ribeira, vais por aquí. Y si queréis bajar a Boiro, vais por aquí. Y lo mismo, si estáis en Boiro y queréis ir a Noia, se sube, se coge esa ruta y se va por allí. Lo que marca la ruta, en primer lugar, son las relaciones visuales de los túmulos entre sí. Y el código es tan sencillo como eso.
camina hacia la primera mamua que veas desde aquella en la que estás y irás por la zona más adecuada. Hay ciertos casos, sin embargo, que no están así. Por ejemplo, uno llega aquí y desde aquí ve estas mamuas y puede decir, bueno, ve estas mamuas en la lejanía y ve esta otra que está más cerca, haciendo casi un codo. Puede decir, a ver, y esto lo sé porque esto es lo que hacía yo hace muchos años antes de comprender la lógica de estos paisajes. Me primaba más mi lógica urbanita, mi lógica funcionalista, maximizadora de esfuerzos, de vamos a hacer lo que haya que hacer con el menor coste posible, y echaba a andar en líneas rectas hacia el siguiente túmulo. Bueno, mala idea porque de repente te encontrabas bajando una zona, teniendo que volver a subir, bajando otra, atravesando una zona encharcada, atravesando una corriente de agua, etc. Esta mamua, de hecho, haciendo codo con esta otra, está marcando exactamente la inflexión que tienes que hacer para seguir yendo por el desplazamiento más adecuado. Fijaros entonces que lo que ha convertido algo que parecía una nube de puntos abigarrada en algo que empieza a tener orden son la conjunción de las relaciones visuales con las relaciones de tránsito, y eso es muy importante. Es decir, puntos artificializados, es decir, los monumentos, más relaciones visuales, más caminos, empiezan a construir paisaje. Pero hay mucho más que esto. Vamos rápidamente a ver algunas otras cosas. Bueno, una de las cosas que podemos ver, para empezar, es que aquí os he dejado perdida una mamua que no he enlazado. Pero las excepciones cogen sentido más tarde. Iñaki, tráeme alguna de las piedras negras. A ver, os voy a marcar ahora este monumento, ponle una piedra ese, y pónsela al penúltimo de allí. Los monumentos que os acabo de marcar tienen características especiales. Estos tres que tenéis aquí, la característica que tienen es que desde ellos se ven el mayor número de mamuas, se ven más mamuas que desde ningún otro. Desde ellos se ven casi todas las mamuas de la zona. Es decir, es normal que desde cada mamua se vean a lo mejor 5, 6, 7, pero desde estos se ven casi 20. En este caso no pasa esto, porque en este caso, esta línea del grupo de mamuas se interna en el inicio de lo que es el desfiladero del Valle del Río Barbanza, que es un desfiladero angosto, orientado norte-sur, muy largo y muy estrecho, con lo cual, en cuanto abandonéis esta mamua y os metéis hacia esta, empezáis a introduciros en un territorio con relaciones visuales constreñidas, circunscritas. No se ve ya a larga distancia. De hecho, lo único que veis entre mamuas es cada mamua siguiente. Ya no veis a vuestro alrededor, así, veis simplemente en línea. Por lo tanto, en esas condiciones esta mamua no destaca precisamente por el número total de relaciones visuales que construye con otras mamuas. Destaca porque es la arquitectura más importante de la zona. Es la llamada Arca de Barbanza, que de paso es una de las, posiblemente de las 10 cámaras, dejadme decirlo así, de las 10 cámaras más importantes de Galicia. Vamos a meter ahora otro elemento más. Uy, es que tengo miedo a alargarme, de verdad, pero vamos a ver. Vamos a meter otro elemento más, que es, a ver, la pregunta que hacen siempre los arqueólogos, inmediatamente cuando se empiezan a contar de estas cosas, y la pregunta que siempre me espero por los arqueólogos es ¿y qué pasa con la cronología? ¿Son todas las mamuas de la misma época? Porque si no son de la misma época, lo que se nos está intentando demostrar que es que hay un principio de orden en el paisaje, no sería cierto. A ver, los arqueólogos es lógico que hagan estas preguntas porque están adiestrados para trabajar sobre todo en claves de relaciones temporales, de relaciones cronológicas y de cronologías. Yo, por lo que sea, y en el fondo creo que cada vez estoy más claro que tiene mucha culpa mi padre, porque como artista, como pintor, fue el que me enseñó a comprender las cosas espacialmente,
Prefiero empezar a la inversa, desde un lado que no es normal en la arqueología, que es empezar desde el paisaje, empezar desde las relaciones formales, desde las relaciones materiales, y el tiempo ya vendrá después. Pero la pregunta por el tiempo siempre está ahí. Cuando me la hacen, yo respondo a la gallega, que es, en vez de responder inmediatamente a la pregunta, respondo con otra pregunta. Y digo, pero vamos a ver, y vosotros como arquitectos vais a entender el ejemplo perfectísimamente. Vamos a ver, en una ciudad, cada calle tiene construcciones que pueden llegar a tener hasta cientos de años de diferencia entre unas y otras. ¿Y tiene la calle orden? Sí. ¿Sigue cada casa nueva que se hace? Bueno, excepto algunos ejemplos significados de especulación urbanística, pero ¿sigue cada casa nueva que se hace el orden que marcan las casas anteriores? Sí, pues ahí está. No hay diferencia. Detrás de eso hay otro tema mucho más importante, que es que en realidad, mientras una cultura se mantiene, es decir, mientras una formación cultural con todas sus relaciones simbólicas, su forma de comprender el mundo se mantiene y se puede mantener cientos o miles de años, las claves esenciales que construyen sentido en esa cultura se mantienen y pueden ser entendidas intergeneracionalmente. Es lo que nos pasa, por ejemplo, dejadme volver otro ejemplo contemporáneo, o no solo contemporáneo, con nuestras iglesias. Cualquiera que entre de nosotros, que entre en una iglesia, sabe cómo comportarse porque entiende la iglesia. Dónde se da misa, dónde se tiene que sentar la gente, etcétera, etcétera. Pero si vosotros, en vez de entrar en una iglesia de Le Corbusier, entráis en una iglesia gótica, románica o prerrománica, entenderíais el prototipo igualmente. Y le pasaría lo mismo, me atrevo a decirlo, a una persona del paleocristiano o del románico, que lo que moveríamos a una iglesia barroca, a una iglesia neoclásica, a una iglesia moderna, y seguirían reconociendo la forma básica de la iglesia y su estructura básica. Para mí todo esto quiere decir que es mucho más importante en la comprensión de la realidad potenciar las preguntas y las claves espaciales que anteponer la pregunta por el tiempo. Después hay otras cuestiones filosóficas muy interesantes que también nos llevan a por qué más nos vale olvidarnos un poquito del tiempo y pensar más en clave del espacio, pero eso, si queréis, lo dejamos para la charla o para la comida. Ahora, dicho esto, a la gallega, ahora voy a responder en plan positivo sobre el tiempo. Sí, efectivamente, aquí no solo sabemos que tenemos monumentos que con seguridad ocupan casi 2000 años de historia, desde el 4500 al 2500 a.C., sino que por las diferencias formales en los monumentos sabemos que puede haber claramente dos fases constructivas muy distintas. Hay un conjunto mayoritario de monumentos que son grandes túmulos, en torno a 20 metros de diámetro, 2 metros de altura y grandes cámaras megalíticas. Y al lado de ellos hay un conjunto 10 más pequeño de monumentos, que os los vamos a marcar con las bolsas que nos ha dado José, que son, vamos, coge las 5 siguientes, son monumentos que tienen no más de 10 metros de diámetro, incluso menos, 50 centímetros de altura, si no tienen una cámara, un dolmen propiamente dicho. Tienen una cámara con unas pequeñitas losas que es casi como si fuera un sarcófago. Por lo que sabemos, es muy posible que estos monumentos sean los más primitivos, que se empiecen a construir entre el 4300 y 4400 a.C., mientras que los otros se construirían 500 o 800 años más tarde. A ver, esta dualidad intenté representarla en esta instalación utilizando piedras de cuarzo, cantos rodados de cuarzo, mientras los otros son de granitos. Pero lo cierto es que visualmente no son tan aparentes, con lo cual, para hacerlo más aparente, la amabilidad de José me ha suministrado me ha suministrado esta solución que os permite ahora ver cómo se están superponiendo en el paisaje final, en el paisaje tal como todavía lo encontramos hoy, cómo se están superponiendo al menos dos etapas constructivas. Es posible que haya una tercera, pero en este momento no me importa. No sé la diferencia
no sería tan marcada como esta. Pero a través de dos etapas constructivas distintas se superpone esto. Ahora que sabemos esto, vamos a hacer una operación de sustracción. No, solo quiero... Y casi empiezo a acabar ya. Bueno, no, antes de hacer la operación de sustracción, vamos a hacer otra cosa distinta, que es pasar del modelo real, de lo que es la topografía real, pasar a algo que nos permita comprender mejor la realidad, es decir, a través de un modelo esquemático. Entonces vamos a esquematizar este modelo que tenéis aquí. Lo único que voy a alterar son las relaciones de distancia entre los túmulos, todo lo demás se va a mantener. Vamos a traer esta para acá, estos para ahí. A ver, yo voy levantando y tú vas poniendo. Bueno. Es una pena que ya no haya el papel higiénico lagarto, se llamaba, ¿no? Aquel que era elefante, aquel que era un auténtico mérito limpiarse el culo con él. Pero para esto era realmente lo ideal. A ver, esta la traemos aquí. Esta la movemos para allí. Espera. Esto mejor. Ponemos esto para ahí y eso para el final. Lo que estoy intentando es hacer una geometría más sencilla con lo que tenemos aquí. Y a ver, espera. Okay. Sí. No, deja esa fuera mejor. ¿Cuál? Una de ellas. Deja esta aquí. Pásame aquella. Deja ver el esquema un momento. A ver, para no liarme. 49. Bien. Necesitamos otro. Vale. Fijaros en lo que acabamos de hacer al hacer este modelo geométrico. ¿Os dais cuenta cómo en esta parte, que es la más compleja, donde hemos sacado, de hecho, 3 rutas distintas, sin embargo, existen relaciones, dejadme decir, transversales, horizontales, parejas? En realidad no son ni siquiera parejas, porque son parejas aquí, estas dos. Es pareja la siguiente, pero después tenemos tríadas, que están igualándose entre sí. Fijaros ahora lo que ocurre si sacamos, para que entendáis mejor el orden que va emergiendo, sacamos las que son más antiguas. Pásalas para acá. Estas eran... Y nos faltan estas. Esta me la dejo ahí fuera de momento. Olvidaros ahora de las antiguas. Fijaros en estas. Y por ejemplo, os reto a que contéis el número de mámoas que en cualquiera de estas líneas hay entre las mámoas principales. Fijaros,
llamo principales a estas que marqué antes por qué. Quiero llegar a la siguiente principal, voy 1, 2, 3 mamuas y tengo otra principal. Quiero llegar a la más principal por el norte, 1, 2, 3 y llego a la principal. Si hago aquel descenso me pasa lo mismo. Os reto también a que os deis cuenta de otra cosa, fijaros la situación que tienen entre sí y con el conjunto las mamuas principales. Una está en el puro centro del sistema, y geométricamente hablando, que no topográficamente hablando, que es esta. Y eso quiere decir que hasta el fondo, hasta el final del sistema, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mamuas, y desde ella hasta el final del sistema, por cualquiera de los lados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me olvidé de contar la quinta. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 por el otro lado. Pero todavía hay otra cosa bastante interesante, que es que la mamua principal siempre tiene antes de ella, por el norte o por el sur, otra mamua pareja que la presenta, que la introduce. Si venís desde el norte está después, si venís desde el norte en aquel caso está antes, en estos casos está después, lo veis aquí. Siempre por arriba o por abajo de la principal solamente hay una mamua. Hay otra cosa muy interesante, que de hecho estas mamuas extremas son las mamuas que menos relaciones visuales tienen. La norma general es que desde ellas solo se ve la inmediata, la grande. Y una vez que llegáis a esta, desde esta se ve casi todo el sistema. Hay más cosas aquí. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que habíamos traído el papel grande para marcároslo, pero para no perder tiempo no lo voy a marcar. La cosa importante es que la topografía general aquí viene de tal modo que por toda esta línea, casi como pasa ahora mismo en el campo que nos ha prestado José, las mamuas están en las zonas más elevadas del territorio, mientras que esta otra línea se mete en un valle, como comentaba antes, el valle del río Barbanza, angosto, cerrado, con efecto desfiladero y con efectos de constricción visual. Un valle que es lo más silvestre que hay en la zona porque no se puede utilizar absolutamente para nada, ni siquiera para agricultura de rozas. Pero en la zona hay otro valle importante, que es este. Aquí, la zona que te os cité antes, donde están las aldeas, donde están las casas, las tierras de cultivo, y donde según alguna pequeña indicación paleoambiental que tenemos, podría ser donde habrían estado precisamente los campos de trabajo de las comunidades que construyeron estos monumentos. Tenemos, por lo tanto, una línea central que en un cierto punto divide, marcada por la monumentalidad funeraria, con dos valles, uno en el que se concentraba lo doméstico hacia el este y otro que es totalmente silvestre y donde de hecho se encierran monumentos hacia el oeste. Empezamos de repente también a ver que todo este esquema de organización que os estamos representando, vete cogiendo el papel higiénico, porfa. Este esquema de organización que empezamos a ver aquí está implementando una organización total del territorio donde este se concibe como un gran círculo con una esfera de monumentalidad y de ritualidad ceremonial central y dos mitades antagónicas, una hacia oriente, hacia el naciente, hacia la salida del sol, hacia la luz en el este, y otra hacia el oeste, que es poniente, que es lo silvestre, que es el mundo de la muerte, el mundo en el cual de hecho no es posible practicar actividades domésticas, al menos de carácter intensivo, como podría ser la agricultura, o ni siquiera poner casas para vivir en ellas, porque el sitio es tremendamente inhóspito. Lo interesante de este modelo es que, daros un momento la vuelta, aquí con las piedras que nos sobraron, os hizo un túmulo para recordar la imagen que os comenté antes. El túmulo está orientado al igual que este sistema, es decir, con el norte hacia allí. Este túmulo me permite mostrar, a pesar de que la colorimetría diferencial de las piedras no es la mejor, una disimetría constructiva que es muy frecuente en los monumentos megalíticos, que es que
teniendo su cámara en el centro y su acceso orientado hacia el sudeste, hacia el solsticio de verano, en el resto del túmulo aparecen constructivamente implementadas una disimetría, una oposición por mitades entre lo que es el occidente y el oriente. Hacia occidente, por ejemplo, es muy frecuente ver que se concentran túmulos, que hay túmulos donde se concentran sobre todo las piedras más oscuras, mientras que las piedras claras, por ejemplo las piedras de cuarzo, se concentran en la mitad oriental o en el cuadrante sudeste del túmulo. Podría extenderme más con esto, pero quiero pasar ya al último punto. Con esto lo único que os quiero decir es que de alguna forma la impresión que yo defendería es que el modelo arquitectónico, que es algo más que modelo arquitectónico, ya llegado a este punto yo lo llamaría un modelo estructural, lo llamaría una determinada concepción o modelo de espacio de esta gente, de estas comunidades, de este tipo de cultura, que se implementa, que sirve para construir el túmulo, es el mismo con el cual se está construyendo el paisaje. Esto no es nada anómalo, pensar en vuestras propias prácticas constructivas, donde es muy normal que el modelo, por ejemplo, de una casa termine dando el modelo de otro tipo de arquitecturas con otra tipología. Incluso cuando tenéis que invertir el modelo de la casa porque no estáis haciendo una casa para vivir, sino que estáis haciendo una cosa distinta. Este hecho que a alguna gente le puede sorprender, de que un cierto modelo espacial aparezca en diferentes ámbitos o escalas de actividad de una misma cultura, en el fondo tiene que ver con una cosa muy concreta, que os lo voy a poner de nuevo con un ejemplo. Vosotros cuando llegáis a un semáforo y está en rojo, ¿qué hacéis? Paráis. Cuando llegáis a un hospital y hay una puerta con una luz roja, ¿qué hacéis? Entráis. Paráis también. Cuando entréis en la casa del compañero o compañera y tiene un cartelito rojo en la puerta, ¿qué hacéis? Os está invitando a entrar y a seducirlo, ¿verdad? No, paráis. ¿Qué quiero decir? Lo que permite hacer en términos de, digamos, de realidad práctica, viable, comprensible, la vida, las interacciones, es que los significados permanezcan, que sean constantes. El rojo significa algo y eso se mantiene incluso cuando se invierte. Cuando de repente el rojo pues pasa a ser además el color del peligro, el color de la seducción, etcétera, etcétera. Pero el código estructural básico se está manteniendo. Este truco tan sencillo es el que permite comprender por qué un concepto espacial se materializa, se construye a diferentes escalas que van, podríamos de hecho ampliar la escala porque van desde la propia cámara al túmulo, la distribución de los elementos de ajuar, de la cultura material en el monumento y por último al paisaje mismo. No tenemos casas de esta época, no hemos sido todavía tan sortudos de encontrar construcciones domésticas de esta época, pero estoy seguro que el día que las encontremos y se excaven, el prototipo espacial va a ser exactamente el mismo. A lo mejor versioneado de una forma distinta, pero va a ser esencialmente el mismo. Y dejadme volver ahora para acabar a lo que nos hemos dejado acá. Fijaros, hubiera sido más claro sacar del medio todas las demás, pero es más largo, entonces simplemente nos quedamos con las construcciones anteriores, al lado de las que son más tardías. Fijaros lo que nos sale. Vamos a volver a repetir el... Después hacemos ese. Ahí. Ponga ahí. Ahora. Espera que me estoy. Sí, no, es que son esas dos cortantes de tiempo, me olvidé. Trae esa para aquí y trae esa para acá. Déjame. Y ahora vamos al último.
Bueno, espera, no, perdón. Esto, para que se vea mejor, hay que alterar la posición y defender la fidelidad al esquema. Estaba liando yo. Levántame esa piedra, por favor. Tira para ahí. ¿Lo veis? Lo que esto nos muestra es que en el momento más antiguo y de hecho con mayor economía de esfuerzos, es decir, se han utilizado menos construcciones, son más pequeñas, más fáciles de hacer, involucran menos tiempo persona, etcétera, etcétera, pero está ya construido, tal vez 500, 800 años antes, el modelo que después las construcciones posteriores van a monumentalizar a una escala mucho mayor. Ahora entendemos la posición que aparentemente se nos quedaba descolgada de esa mamua. ¿Por qué? Porque esta mamua estaba marcando que una vez que hemos pasado ya este cruce y hemos tirado por el cruce que va hacia el sureste, de hecho el cruce que va a Boiro, esta mamua nos marca otro punto de cruce donde estas dos están marcando realmente la línea que habría que seguir para ir a Ribeira y la línea que habría que seguir para bajar a Boiro. Esa se nos quedaba fuera del esquema principal, pero encuentra su sitio en el esquema cuando precisamente de hecho introducimos el factor tiempo. Esto es en esencia lo que os quería comentar. No sé si con el juego con las piedras así he sido más o menos claro o todo lo contrario, pero el hecho de traer a colación, de poner en juego las piedras, sobre todo intenta precisamente remarcar lo importante, que es que lo que estamos haciendo es construyendo paisaje, construyendo tradición a través del trabajo, a través de la materia, a través de la construcción. De ahí precisamente la importancia de jugar hoy con el peso de las piedras, a pesar de que está empezando a hacer calor. Esto es lo que os quería comentar. Ahora sí hay unos minutos, si queréis, entramos un momento y comentamos las preguntas que se os puedan ocurrir. Tal vez sea más sano que hacerlo aquí, ¿no, José? Esta última parte explicado qué puede significar que la escala de dominio territorial o de comprensión territorial en ese momento, esas mamuas más pequeñas, era menor. No realmente, porque una cosa que de hecho hemos registrado en los últimos meses es que, recordáis que antes os puse el mapa completo de Barbanza y visteis que hay mamuas en toda la península. Aquí estoy haciendo un análisis solamente con la concentración de mamuas de la necrópolis principal. Y lo que elijo estudiar en este caso es aquellas mamuas, digamos, que se ven juntas, que están concentradas todas en una porción delimitada de territorio y que después, una vez que sales de estas, hay un tramo largo, no menos de 2 kilómetros en el menor de los casos y a veces hasta 5 hasta llegar al siguiente grupo, el grupo de mamuas. Pero hay más mamuas después de esto. Y efectivamente, lo interesante, pero para eso necesitaríamos la totalidad del campo. Lo interesante es que podéis prolongar estas líneas y en cada una de ellas, en cada una de estas 3 líneas, nos aparece 2 kilómetros más abajo otra mamua de tipo antiguo y a su lado otra mamua de tipo más moderno. En cada una de las 3 líneas, lo cual es, y lo mismo pasa en la línea norte. Lo que sí es cierto es que la escala de intervención de esta gente es menor, seguramente demográficamente son menos gente, económicamente tienen menos potencial. A mí un profesor de arqueología medieval me enseñó una cosa que es importantísimo recordar para comprender la arquitectura, que es cada vez que veas una catedral muy grande, maravíllate por la fuerza de producción de los campesinos que generaron todo el plusproducto que los señores a través de impuestos se lo quedaron para poder pagar la construcción de las catedrales. Entonces, efectivamente, la construcción monumental consume recursos y cuanto más monumentos y más grandes son, más recursos necesitamos. Estas sociedades van de la mano ya de lo que es el neolítico, es decir, la agricultura, pero estas practican con seguridad una agricultura todavía más primitiva, con menos capacidad económica y de producción de excedentes que seguramente esta otra, que necesita producir, bien porque tienen mejor tecnología o sobre todo porque tienen más gente, necesitan producir mucho más. Pero
existe claramente entonces una diferencia en la escala de ocupación del territorio de cada uno de estos dos momentos. Pero salvado eso, lo importante es ver cómo ya en un momento antiguo la forma de comprender el territorio y de construir un paisaje cultural está ya asentada, y ese modelo se repite en las fases ulteriores, en las fases siguientes, y se seguiría repitiendo durante 2000 años. ¿Qué pasa más tarde? Que cuando claramente hay un cambio de ciclo cultural, en lo que llamamos ya la Edad del Bronce, esto deja de tener sentido, entonces esto se pierde. La gente ciertamente sigue viendo las mamuas y las reconoce como monumentos artificiales, entonces vuelve a ellas, las aprovecha de alguna forma, pero lo que es todo el significado profundo de esta realidad se ha perdido ya para las generaciones posteriores. Cambios de ciclo cultural. Pasamos, ahí tendremos que entrar en temas de sociología prehistórica, pero pasamos fundamentalmente de sociedades aldeanas de base muy comunitaria, con una escala de desarrollo de la desigualdad relativamente básica o incipiente, sin grandes relaciones de explotación de unos individuos por otros, más allá de la explotación de género, que esa, por desgracia, la ha habido siempre, y la explotación de género ha existido siempre, pero fuera de la explotación de género, otras formas de explotación son históricamente producidas. Bueno, la explotación de género también es históricamente producida, pero digo, son históricamente producidas más tarde. Entonces, en este tipo de sociedades son sociedades aldeanas que viven fundamentalmente de la agricultura y de la explotación de recursos silvestres, fórmulas de vida muy comunitaristas, bajos niveles de desigualdad, casi nula jerarquización y bajos niveles aparentemente también de conflicto, donde el conflicto, es decir, la guerra como tal no existe, y el conflicto está canalizado a través precisamente de su ritualización, a través de elementos simbólicos y a través directamente de la monumentalidad. En el fondo, la monumentalidad es una forma, dejadme utilizar una analogía un poco forzada, pero la monumentalidad es una forma de canalizar los conflictos muy parecido a lo que es las competencias de rap entre los pandilleros. Se trata de ver quién es más machote o quién hace el monumento más grande, pero mientras hacemos eso, o mientras hacemos el baile con más malabarismos, nos olvidamos de pelearnos unos con otros. Pero llega un momento en el que el desarrollo precisamente de la economía, de la base económica y tecnológica de estas gentes, y esto es un proceso además incentivado por la adopción de la metalurgia a partir del año 2500, empieza ya a dar lugar a una sociedad que es cada vez más compleja, más desarrollada, donde se desarrolla la desigualdad, muy pronto la jerarquización, y surge claramente el conflicto bélico. Y las sociedades de aldeanos anteriores, megalíticas, es sustituida por una sociedad de guerreros, que más tarde serán caballeros, mejor dicho, serán aristócratas primero y serán caballeros, como los de época medieval más tarde, ¿no? Eso es lo que tenemos para las sociedades del bronce, de hecho, en toda Europa. Donde el nivel, además de competencia entre grupos, intercomunitaria, a través de conflictos, a través de episodios de violencia, incluso de guerras abiertas, es algo tremendamente frecuente. En ese momento, por ejemplo, el plusproducto que genera la sociedad es mucho más importante invertirlo no en la construcción de monumentos simbólicos, sino en proveerse del mejor utillaje ofensivo y defensivo posible, o de las mejores joyas que demuestren tu estatus. Y digamos que toda la capacidad de generación de plusvalías de que en estas sociedades se iba a la construcción de monumentos para servir a los antepasados, para servir a los dioses, para servir a la madre tierra seguramente, en este otro tipo de sociedades a partir de la Edad del Bronce, toda esa capacidad de producción de plusvalías va a sostener a los jefes, a sostener el conflicto, a sostener incluso en algunos casos pequeños ejércitos incipientes. Pero eso sería un episodio distinto, que también tienen, y es interesante ver, sus modelos de paisaje y ver cómo se construyen esos paisajes, pero efectivamente ya es un paisaje muy diferente a este. Este es el paisaje, por cierto, de la primera domesticación. Es muy interesante ver que en toda Europa y en todo el mundo
no bien empiezan a ver las primeras fórmulas de domesticación del territorio a través de la agricultura, de la ganadería, o a veces incluso a través de fórmulas de recolección intensiva, por ejemplo de caza, de pesca, pero muy intensivas, que establecen ya, digamos, relaciones domésticas con el territorio, no bien empieza eso, inmediatamente se empieza a domesticar el territorio sobreimponiéndole monumentos. Es decir, la domesticación efectiva y la adopción de tecnologías domésticas de producción y de subsistencia va de la mano de la producción de un territorio domesticado. ¿Y cómo se domestica? A través de monumentos. El monumento al final es realmente el origen del monumento, hay que entenderlo claramente, de la arquitectura monumental hay que entenderlo de esta forma. Esto lo planteé yo hace muchos años y hoy por hoy yo creo que está bastante asumido. El monumento es realmente un dispositivo, es el dispositivo cultural de culturización del mundo, de domesticación del mundo, de apropiación del mundo, toda vez que las comunidades han empezado ya a desarrollar tecnologías de subsistencia y formas económicas que involucran la necesaria domesticación y artificialización del mundo. Empezáis con esto y se acaba con la contaminación, con el cambio climático, y antes ha pasado por toda la construcción intensiva del territorio que vemos, por ejemplo, a nuestro alrededor, porque estáis viendo más allá de los bosques, que en el fondo son la colonización actual de campos que antes se destinaban a otro tipo de cosas, estamos viendo un paisaje totalmente artificial, ya no es natural, involucra elementos naturales y hay procesos naturales en juego, porque los árboles y las plantas crecen según un proceso natural, pero no es un paisaje natural, es un paisaje totalmente artificial. No hay aquí un ápice, a lo sumo las cimas de las montañas que estamos viendo, fuera de eso no hay un ápice de naturaleza en este paisaje. Es puramente un paisaje cultural, artificial. Lo que pasa es que es un paisaje cultural y artificial distinta a una ciudad, a un parque industrial, a una explotación a cielo abierto, etcétera, etcétera. Pero es un paisaje cultural y artificial. Y esto que es la realidad en la que llevamos asentados, según las zonas de la Tierra que ocupemos, entre 3.000 y 10.000 años, es algo que empieza con la primera monumentalidad. Y para mí, como os digo, el sentido importante es eso. El monumento es el dispositivo, o si quieres también la tecnología, que te permite construir el mundo y domesticarlo, para hacer del mundo, para hacer del espacio silvestre un espacio propiamente que hable de las personas, que hable de las comunidades y que hable con ellas. Y para hacer eso, por lo tanto, entonces el monumento no juega nunca aisladamente, juega en equipo, con relaciones dentro del equipo que tienen que ver con las visualidades, las intervisibilidades, los tránsitos, las rutas, los caminos, y con todo eso es como se hace el tiki-taka del equipo megalítico. El equipo megalítico no es, por decirlo, yo no soy un gran experto en fútbol, ni siquiera me gusta mucho, pero el fútbol es muy buena analogía para muchas cosas. El equipo megalítico no juega con estrategias orientadas al hombre, es decir, el marcaje de la persona, estrategias a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Totalmente individuales, todo lo contrario, se juega en equipo, pero toda la monumentalidad lo ha hecho. Y lo que yo quería traeros hoy aquí era precisamente desde la arqueología esta reflexión sobre algo que es una evidencia muy clara para vosotros en vuestra práctica arquitectónica, cómo los edificios juegan entre ellos y construyen algo que es más grande que el edificio mismo, ¿no? Y más o menos eso es todo lo que ellos... Podríamos seguir hablando todo el día de otras cosas, pero esa era la cuestión. En vez de utilizar la palabra monumental, que a lo mejor lo tenemos siempre... Sí, cierto. A grandilocuente, simbólico, sí tiene símbolo, pero también es el símbolo por el cual tú reconoces el territorio y te lo aprehendes, lo coges directamente, que es lo que estás haciendo con eso. Sí. Y al mismo tiempo, ¿con qué lo vas poniendo? Con tus ancestros, que están... le llamas cámara funeraria y demás. Es como que mandaras en avanzadilla la propia memoria que vaya tomando lugar y control de lo que tú estás al mismo tiempo controlando al mismo tiempo. Estás avanzando y tú estás como marcando la pis del perro, ¿no? Por entiendes. Aquí estoy yo, o el pis de cualquier animal, ¿no? Sería este punto, ¿no? Es totalmente así. Tienes mucha razón en la pregunta, en las dos partes de la pregunta. El hecho de que se utilicen los ancestros, los antepasados, no es inocente, porque para construir esto, que en el fondo, por cierto, lo que también está defendiendo es
dejadme decir otra cosa distinta. En esto está enraizando la propiedad privada. La propiedad privada no es algo que haya existido siempre, sino que es algo que históricamente tiene su desarrollo, surge en un cierto momento y por ciertas cosas. La propiedad privada de la tierra, en particular, es algo que para muchas comunidades antropológicas es una auténtica aberración. Ahí están, y los conocéis de sobra, los grandes conflictos de las comunidades indígenas, de que pierden sus tierras colectivas, sus tierras comunitarias, porque cuando les piden el título de propiedad, lo último que se les ocurría era tener un título de propiedad de la tierra, porque la tierra no pertenece a nadie, pertenece a la comunidad. Pero aquí lo que se está empezando a implementar es precisamente la apropiación de la tierra y poner en marcha el proceso de larga duración que va a conducir a la propiedad privada de la tierra y a la propiedad privada de todo lo demás. Y para hacer esa operación no es para nada azaroso que se ponga en juego ante todos a los muertos, porque los muertos son tu capital simbólico, son tus ancestros, tus antepasados, son de dónde vienes, son los que demuestran que tu familia ha vivido durante generaciones y que lo único en lo que se puede comparar otra familia distinta es en recordar que mi familia lleva aquí 4 generaciones y la tuya acaba de llegar. Entonces, ese capital simbólico que son los muertos se pone en juego con el territorio y se pone en juego con los monumentos para construir una apropiación social y total del paisaje. Tu pregunta tenía otra parte, por donde empezaba, muy importante. ¿Por qué seguirle llamando monumento cuando monumento está tan connotado por... Uno habla de monumentos y piensa en la Catedral de Santiago. Esto es algo que yo me he planteado muchas veces, pero en esto, como otras cosas, yo procuro hacer una aproximación inversa, que es precisamente porque es así, vamos a darle otro sentido distinto. Vamos a recordar que un monumento tiene muchas versiones distintas y que, aunque nuestra cultura privilegie como monumentos un cierto tipo de construcciones más importantes, los monumentos fueron otra cosa muy distinta y a veces incluso mucho más modosa. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo hay monumentos que llegan a ser monumentos pero que al principio no querían serlo, o llegamos a otra cosa tremendamente importante, que nos devuelve a la diapositiva que os ponía antes de Antequera y de Menga. Hay monumentos que yo he llamado monumentos salvajes, es decir, cerros, formaciones naturales, que pueden ser montañas, pero pueden ser rocas, que son totalmente naturales, pero por su formalidad, por su forma específica, concitan el hecho de que la gente se refiere a ellos, les ponga nombre propios y los haga depositarios a lo mejor de alguna tradición, de alguna leyenda. Tienen identidad, efectivamente, alcanzan identidad. Y el monumento podría ser entonces simplemente esa nueva identidad claro, por el hombre, ¿no? Claro. Simplemente de la tal o cual piedra que puedes encontrarte por delante, que claro. hay tantas piedras que ya estaban allí y que la gente las toma claro. como referencia. Tienes que poderte encontrar en el territorio con algo que te dé tus referencias, sitios, de hasta dónde llego y a partir de dónde voy. Sí, algo que te permita, digamos, enraizar el sentido del lugar. Comprender que a partir de ahí puedes desarrollar el sentido del lugar, porque es una piedra especial, porque es una montaña especial, y ahí la actividad monumental queda restringida al hecho de que la gente habla de ese sitio, le pone nombre. A ver, aquí cerquita, tal como está orientada esta casa, no lo vemos y no lo veríamos. Aquí hay un monumento salvaje importantísimo, del que nos solemos olvidar mucho, pero yo estoy convencido, y otros compañeros que han estudiado el fenómeno también, que es tan importante que sin él no se podría entender Santiago de Compostela y la tradición sacobea. Me refiero al Pico Sacro. El Pico Sacro es un prototipo básico de monumento salvaje. Por eso recientemente lancé yo por Facebook, y supongo que nuestro instituto va a mover la idea en el futuro inmediato, la idea de proponer que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Santiago de Compostela, que está restringida al casco histórico de la ciudad, se amplíe a los territorios de la tradición sacobea, empezando por el Pico Sacro, siguiendo por el Castro Lupario, terminando en Fisterra y por el medio pasando por todos los caminos, no solo los caminos de Santiago, sino todos los caminos que vertebran esas relaciones. Eso es un paisaje cultural y Santiago es simplemente el producto final y principal de ese paisaje cultural. Ahí los actos de monumentalidad no involucran carga de trabajo, no necesitan plusvalía, claramente, ni necesitan un arquitecto que esté diseñando el tema, y estos monumentos necesitan algo así como un arquitecto. Los procesos de diseño son complicados, alguien tiene que hacer la planta, pensarla y organizar a la gente que está trabajando en ella. Maestros canteiros, con seguridad, la larga tradición
histórica de los canteiros gallegos está enraizada aquí porque la pericia de esta gente era soberbia. Pero para construir un monumento salvaje no necesitas eso, necesitas simplemente generar una leyenda rural, encontrar un sitio que representa bien el sentido del lugar y la comunidad empieza a referirse a ella. Tengo miedo de... Yo seguiré hablando, pero aparte que tenemos que mantener la agenda, sobre todo es que tengo miedo de pudrirlos al sol. ¿Sí? Le molesta que aplazamos. Bueno, hacemos Gracias. 5 minutos de descanso. Si queréis agua, enfrente de las puertas hay una nevera y hay vasos allí encima.